Dice así la palabra en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte. ¿A dónde dice? A un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Tome su lugar. Para los que estuvieron en la última enseñanza, se dieron cuenta que faltó explicar un versículo, ¿verdad? Quedó un versículo vacío ahí, que fue el versículo 28, el capítulo 16, donde Jesús dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes estaban ahí? Los discípulos. Amén. Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Quiénes fueron esas 3 personas a los cuales se les cumplió este versículo 28? Aquí están en el capítulo 17. Jacobo, Pedro y Juan. No tardó mucho Dios para cumplirles eso. ¿Está escuchando? No pasó mucho tiempo para que eso se cumpliera. Pero el único de los 3 discípulos que se le cumplió esta palabra por 2 veces fue Juan. Vio la gloria de Jesús en la transfiguración, pero también vio a Jesús glorificado. ¿Dónde? En la visión del Apocalipsis. ¿Dónde? En la isla de Patmos. Este hombre fue doblemente bendecido. Amén. Jesús dijo: ciertamente de los que están aquí, dice, no van a morir hasta que no vean, ¿qué dice? Al Hijo del Hombre viniendo, ¿qué? En su reino. O sea, glorificado. Esa es la manera como Jesús va a venir en su reino. Un cuerpo glorificado. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, mis amados hermanos. Aparentemente, si usted lee la historia del Nuevo Testamento, Pedro, Juan, Santiago, aquí dice Jacobo, ¿verdad? Es la misma persona, Santiago o Jacobo. Eran prácticamente los discípulos más allegados a Jesús, los más íntimos. ¿Me está escuchando? Si usted trabaja en una compañía, yo le aseguro que aunque usted ama a todos sus amigos, pero usted tiene amigos más íntimos, ¿sí o no? A quienes usted tiene más que confianza para acercarse a ellos en una situación, en un problema. Usted ve que en momentos cuando Jesús se llevó en ciertas ocasiones a discípulos a orar, a estos 3 se llevaba a orar. Amén. O en otras ocasiones iban a hacer un mandado o algo, estos siempre iban con Jesús. Y en esta ocasión Jesús también los lleva a este monte que dice alto. Amén. Tomó, dice, a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte ¿qué? Alto. Pueden haber 4 razones por las cuales Jesús se llevó a estos 3 para que fueran testigos de su transfiguración. Amén.
Número uno, porque ellos tres podrían ser unos portavoces, mis amados hermanos, podían ser los testigos mejor calificados por Jesús para que después ellos, después de que Jesús resucitase, fueran los que le dijeran a las personas: Cristo va a regresar y nosotros somos testigos cómo va a regresar, porque ya nos dio una probadita, ya nos dio un preview de cómo va a regresar Jesús. Y más adelante lo vamos a ver con versículos, cuando Pedro testifica de esto, y Juan también dice: y yo lo vi manifestado en gloria, lo vi como el Hijo unigénito de Dios, en toda gloria y majestad. Esa puede ser una de las razones por la cual Jesús lo escogió a ellos. La segunda, por la que les dije hace un ratito, porque para Jesús eran como los discípulos más íntimos. ¿Me explico? Los discípulos más allegados. Amén. Tercero, puede ser que eran los discípulos más, como dicen en inglés, outspoken. Eran los más que sobresalían, ¿me entienden? En cualquier momento estos tres sobresalen en la historia. Puede ser que también esa sea una de las razones por la cual Dios los haya escogido a ellos. Amén. Y la cuarta, imagínense que si Jesús hubiera escogido a los 12, o se hubiera llevado también, aparte de los 12, había un montón de gente ahí también. Imagínense que se lo hubiera llevado a todo ese grupo y a los 12 discípulos hasta arriba a la montaña y hubieran visto eso. Usted no se imagina lo que hubiera sucedido. Una locura. ¿Y qué fue lo que le pidió Jesús después de eso? No se lo digan a nadie. Y lo vamos a explicar por qué. Pero imagínense, si hay un montón de gente, ¿usted cree que esa gente va a callar? Y vamos a explicar por qué Jesús les dijo que no le dijeran a nadie. Entonces Jesús nunca va a ser algo desordenado. Aparte de eso, cuando hay un montón de gente que es testigo o testiga de algo, ya el testimonio de estas personas, si no son personas confiables, lo que van a contar ya va a ser diferente de lo que vieron. Si vieron 4 vacas, van a decir habían 100 vacas. ¿Es cierto o no? Si con que usted cuando iba de cacería, ¿verdad? O iba a la pesca, ¿verdad? Le llamaba a su amigo y le dijo: oye, ¿y cuánto agarraron? Como unas 40 libras y nada más, media libra habían agarrado. Imagínense, y no digamos para ser testigo de algo tan glorioso como Jesús, darles una probadita, un preview, un adelanto de lo que va a ser nuestra vida con Jesús. ¿Sabe qué dice Apocalipsis de Jesús? Que ya cuando Dios haga el cielo nuevo y la tierra nueva, déjeme decirle que la tierra nueva ya no va a tener sol. Dice, porque solo su gloria tiene la potencia de iluminar a toda la tierra. ¡Wow! Se le va a conceder el deseo a mi hijo pequeño, que él me dice: ¿para qué dormir todos los días? Me dice él. Qué aburrido eso. ¿Sabe qué le respondo yo? Séle fiel, porque en la tierra nueva ya no habrá más noche. Esa roncadera, hermano. Y te levantas: amor, no me dejaste dormir. ¿A poco yo fui? Yo no sentí. Ya no va a haber roncaderas en la tierra nueva, porque ya no va a haber más noche. Qué lindo, hermano. Todo se va a aprovechar y el día no va a terminar. ¿Cuántos de ustedes se ponen tristes en ciertas ocasiones donde está pasando un momento tan lindo con su familia y luego ya se tiene que regresar de ahí porque ya está, ¿qué? Oscureciendo. Y sus hijos dicen: ¡ay! Y usted también, ¿verdad? Quisiera que
como Josué, ¿verdad? Que se alargara el día. Déjeme decirle, todos esos sueños se le van a cumplir. De verdad. Y esa cama va a descansar. La va a tener solamente cuando quiera usted relajarse un ratito, pero no para dormir. Imagínense cómo van a ser nuestros ojos. Ya no se van a desvelar. Ya no van a haber arrugas acá, hermano. Las pobres hermanas tienen que echarse aquí y allá para cubrirlas. Ya no va a necesitar nada de eso. ¿Sí me explico? Otras se van para Colombia para que se vean 20 años más joven. Ya no va a necesitar ni las bajas reductoras, ni nada de eso. Sí. Que todo va a ser perfecto. ¿Tiene el poder Dios para hacerlo? Claro que sí. Él es el único que se puede llamar y se ha llamado el Todopoderoso. Es el único. Entonces estas 4 razones pueden caber aquí en estas posibilidades por la cual Jesús nada más se llevó a Pedro, a Jacobo, que también es Santiago, el mismo Santiago, y a Juan, su hermano. Amén. No me pregunte cómo se llama el monte donde se fueron, porque la Biblia no dice. Entonces esa respuesta no se la puedo dar. Si tiene dudas, se le pregunta a Jesús cuando vaya al cielo. Pero para mí no es tan interesante saber el nombre del monte. A mí lo que me interesa es saber qué sucedió ahí y por qué sucedió ahí. Sí, hay personas que me quitan el tiempo en el programa de pregunta y respuesta y dice: pastor, ¿de qué tamaño es el trono donde está sentado Dios? Le digo yo, ¿a usted le importa eso? No sé si me explico. ¿Sabe? Le digo yo, a mí no me interesa saber el tamaño del trono. A mí lo que me interesa saber es cuán poderoso es el que está sentado en ese trono. Número 1, porque el trono no tiene nada de poder. Quien tiene el poder, ¿quién es? El que está en el trono. O sea, hay gente que pierde su tiempo investigando cosas que no tienen nada que ver. En serio. ¿Y quiénes fueron los hijos de Adán? ¿Cuántos fueron los hijos de Adán? A mí no me interesa eso. Eso no me lleva al cielo. Las cosas que a mí me interesan de la Biblia son las cosas que a mí me llevan a la eternidad. Saber de que por qué Dios sacó a Adán del huerto, eso me importa a mí. Porque eso es lo que yo voy a peregrinar también aquí en la tierra, si no soy fiel al Señor. ¿De dónde viene el gigante Goliat? Venga de donde venga. Si usted es fiel a Dios, usted puede ser como David. ¿Usted cree que a David le importó saber de qué familia era? Ni siquiera le preguntó, ni el nombre le preguntó. Fue Dios que puso el nombre ahí. Pero a David no le importó. Personas que cuando echan fuera demonios le preguntan el nombre del demonio. A mí no me importa el nombre del demonio, me importa el nombre de quien está conmigo, dentro de mí. Eso es lo que a mí me interesa, saber si está conmigo o no. Vamos al versículo 2, capítulo 17 de Mateo. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Cómo resplandeció su rostro? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra donde dice y se transfiguró viene del griego metamorfo. Amén. Que significa o da la idea de cambiar, transformarse en otra forma. Y de aquí viene el término que para usted y yo es muy conocido, metamorfosis. Amén. Y esto es lo que sucedió ahí. Se transformó, se transfiguró.
Dice, su rostro brilló de tal manera, dice, como el sol, y sus vestidos se hicieron ¿qué? Blancos como la luz. Este Jesús que ya había vivido ya un poco más de 30 años en forma humana, ordinaria, ahora lo están viendo, mi amado hermano, refulgente, lo están viendo con esa gloria. Vamos a Hebreos rápidamente, capítulo 1. Hebreos 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, Jesucristo, siendo ¿qué? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siendo Jesús el resplandor ¿qué? De la gloria misma de Dios. Aquí vemos, amados hermanos, una de las más grandes confirmaciones de que Jesús es Dios. Amén. Una de las manifestaciones en las cuales Jesús comprobó al mundo que es Dios fue a través de sus milagros, ¿sí o no? Nadie pudo hacer los milagros que Jesús hizo. En la historia de la Biblia, nadie hizo más milagros que Jesús. ¿Qué dijo Juan? Si se pudieran escribir todos los milagros que Cristo hizo, no caberían en los libros. Escribir, Juanito fue sanado de esto, Marita fue sanado de esto. Entonces, esa era una confirmación de que Jesús era ¿qué? Dios. El enviado ¿de dónde? Del cielo. Los profetas habían anunciado de él, y estos profetas que anunciaron de Jesús ni siquiera hicieron un milagro. Llámese Isaías, Jeremías, amén, David, que habló del Mesías. Usted nunca escucha que David sanó a alguien, pero ellos sí hablaron de que Jesús iba a manifestar esa gloria y ese poder a través de ese don glorioso, ese poder glorioso, sanar o de sanidad. Amén. Y aquí vemos una de las grandes confirmaciones de que Jesús es Dios. Amén. Jesús revelándose a los discípulos como el Hijo de Dios. Aquí ven a Jesús ahora con su rostro radiando, resplandeciendo como el sol, y sus vestidos, dice, blancos como ¿qué? Como la luz. Vamos a ver lo que Pedro testificó de este momento que él fue testigo. Vamos a 2 de Pedro 1:17. 2 de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Me está escuchando? Pedro está haciendo un recuento de lo que él fue testigo en ese día en el monte ¿de qué? De la transfiguración. Vamos a ver el testimonio de Juan ahora. Vamos a Juan 1:14. El Evangelio de Juan 1:14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mire el testimonio, ahí viene. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora ya entiende mejor este texto, ¿verdad? Ahora entiende exactamente a qué momento está Juan refiriéndose. En ese momento en el que Jesús subió al pináculo del monte con estos 3 discípulos y se transfiguró delante de ellos. Este es el recuento que está dando Juan. Y vimos su gloria. Yo antes no entendía qué significaba este versículo. ¿Sí me explico? Pero ahora se entiende mejor. Y vimos su gloria. ¿Cuándo? En ese día que Él se transfiguró. Esa gloria genuina como la del Hijo de Dios. Porque ¿qué era lo único que conocía Juan de Cristo? Ese Cristo que nació en Belén. Amén. Que por fe lo recibieron como el Mesías, pero nunca habían visto la gloria de Jesús. Hermanos, si con que cuando alguien me ha contado a mí que cuenta que tiene un sueño del cielo, hermanos, casi se desmayan en el sueño de lo glorioso que es. Ahora imagínense lo que estos 3 discípulos vieron. Lo que narran los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de ese acontecimiento se queda chico con lo que realmente ellos vieron. ¿Sí me explico? Pero usted se puede imaginar la gloria, el destello con el cual Jesús ahí, hermano. Sinceramente, no tiene palabras. Si la gente se queda asustada con ver un pájaro volar, un pájaro que nunca han visto, imagínese un lugar donde usted esté, que su cuarto se llene de una luz tan clara, dice, como el sol, y sus vestiduras resplandecieron de tal manera que los discípulos vieron un blanco resplandeciente. Y aquí Juan, en sus palabras limitadas, dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué más dice? Y de verdad. Del único que no tenemos testimonio aquí, porque ya leímos el testimonio de Pedro, testimonio de Juan. ¿Cuál testimonio nos falta? ¿El de Jacobo o de Santiago? Alguien me preguntó: ¿y por qué no está el testimonio de él? ¿Por qué no está escrito? Bueno, acuérdense que Jacobo fue uno de los discípulos que muy pronto fue muerto. ¿Me explico? Eso usted lo puede encontrar en Hechos, en el libro de Hechos 12. No lo vamos a leer. Marcos 10:39 también habla de la muerte de Jacob. Fue el primer mártir de los discípulos del Señor. Obvio, no le dio tiempo como a Pedro y a Juan para dejar registrado ese testimonio de esa experiencia que tuvieron ahí en ese monte de la transfiguración. Amén. ¿Se recuerda el último versículo que leímos, donde dice, del capítulo 16, donde Jesús vendrá en gloria? Amén. En la gloria del Padre con sus ángeles. Prácticamente lo que Jesús está dando aquí a los discípulos es un preview, un adelanto de lo que va a ser cuando el Señor venga nuevamente. ¿Me está escuchando? Vamos al último versículo del capítulo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto aquí al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Vamos al capítulo 24 de Mateo, verso 30. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y todos leamos lo que sigue. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el martillo de carpintero. ¿Ah? Con la corona de espinas, como el manso y humilde que vieron aquí en la tierra. Vendrá, dice, sobre las nubes del cielo con poder y un poquito de gloria. Gran gloria. Oh, hermano, algunos no han entendido esto. Si a los 3 discípulos les dio un pedacito de probadita, ¿sabe usted qué es una probadita? Cuando su abuelita hacía de aquellos quesos sabrosos y usted estaba que hasta la agua se le hacía a la boca, miraba las tortillas ahí inflándose en el comal y la abuelita le decía: no, no te guardes, pero te voy a dar un pedacito, mira, prueba. Y usted quería el pedazote. Pues eso es lo que sucede aquí. Ahora ven venir a Jesús con gran gloria. Una gloria, amado hermano, que es capaz, dice, solo con esa gloria iluminar ¿qué? Todo un planeta. En serio. Imagínense, si un ser humano que es polvo, es tierra, cuando es bien importante y bien reconocido, cuando entra a un lugar, tiene presencia, ¿verdad? Pero usted no se imagina que es ver a Jesús en esa gran gloria. Por eso Apocalipsis dice: gozaos y alegraos, porque el tiempo, el día de la gran boda está cerca. Usted tal vez ha estado en buenas bodas donde se han gastado 20,000, 30,000 dólares, pero nunca, jamás ha estado en una boda como la que va a ver aquí en el cielo. Usted podrá admirar la fiesta de alguien, pero no es nada comparado como mi Dios. En su quinceañera tal vez salieron chambelanes. En la boda del Cordero, los chambelanes van a ser los ángeles, los querubines, los serafines. Solo imagínese ese momento, mi amado hermano, cuando se está dando la entrada triunfal a todos aquellos que pelearon la buena batalla, todos aquellos que fueron fieles, todos aquellos que fueron obedientes, mi amado hermano, y usted ve la fila de millones de ángeles adornando el trono de Dios, mientras la suciedad aquí en la tierra, la pudridencia de aquí del planeta Tierra que está a punto, Dios también de destronar, dice, y derramar su ira. Siempre hay dos contrastes en las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando habla de ira, también habla de ¿qué? De gloria. Cuando habla de alegría, también habla de ¿qué? De luto. Alegría para quiénes, para sus hijos. Luto para quién, y lloro y crujir de dientes para quién, para los desobedientes rebeldes, que escucharon y escucharon, reescucharon y reteescucharon y no quisieron obedecer. Siempre en la Biblia va a encontrar esos dos contrastes: cielo, infierno; Dios, el diablo; vida eterna, confusión perpetua. Siempre usted va a encontrar eso. Habla algo glorioso, pero también habla algo desastroso. Siempre lo vas a encontrar eso en la palabra del Señor. Dios le dijo: delante de ti, le dijo al hombre, está la vida, pero también está la muerte. Yo no lo escojo, tú lo escoges. Tú lo decides. Amén. Vamos al capítulo 25, verso 31 de Mateo.
Cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, venga en su gloria. ¿Venga en qué? En su gloria. Mire, Él no va a venir como cualquier persona. Ya no va a regresar como el carpintero, mi hermanito. Ya no va a regresar como ese joven que todos lo miraban. Bien tranquilo, bien calmadito. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hasta el trono resplandece. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Verá que es millón de veces mejor estar aquí en este lugar que estar allá en la playa de Cancún. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del, que usted ya sabe quién es. Desde Daniel entendemos esta palabra, Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de bronce, de plata, oro de 14 quilates, italiano, un cinto de oro. Cuando la Biblia habla de oro siempre dice oro puro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ya no es la voz de Jesús de Galilea, que todos podían escuchar esa voz de Jesús. Ahora su voz aparece como estruendo de ¿qué? Muchas aguas. Haz de cuenta que si Él hablara con este micrófono, en el momento en que usted hablara, hermano, usted se levantara como al alto de ese techo. Ya no es una voz como la voz que escucharon hace 2000 años, allá en Genezaret, allá en Galilea. Ahora es una voz glorificada. Una voz como el estruendo de ¿qué dice? De muchas aguas. Mire, tan diferente era la voz, porque grábese esto, Juan conocía la voz de Jesús, ¿sí o no? Anduvo con él. Pero mire, era tan diferente esta voz. Mire lo que sucedió en el versículo 17. Cuando le vi, ¿qué dice Juan? Caí como muerto a sus pies. Es que no era la misma voz que Juan reconocía. Oh, alguien está escuchando aquí. Oye, si Juan estaba rete acostumbrado a escuchar la voz de Jesús, pero esta voz ya no era la misma voz de aquel hijo del carpintero, aquella vocecita suave, aquella vocecita de aquel, dice que no abría su boca. Cuando Juan vio y oyó todo esto, dice, cayó como ¿qué? Como muerto a sus pies. Y de acuerdo a lo que le dice Jesús, nos da a entender que a Juan le entró miedo. Jesús le dice, no temas. Es que no era cualquier voz, hermano. Ya había pasado cierto periodo de tiempo que a Juan ya se le había olvidado la transfiguración. Y ahora ve esta visión gloriosa y la voz con que le habla Jesús, y se quedó estremecido. Y Jesús le dice, no te preocupes, no temas.
Dice, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Y cómo es que dice aquella canción, verdad? Que él sigue siendo el rey. Mire lo que dice, esto es. Él es el primero y Él es el último. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí, le dice. Imagínese con esa voz. Ay, Dios. Pobre Juan no se levantó ahí por un buen tiempo. Pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Ah! Dígame, ¿qué líder religioso tiene este poder? ¿Qué Buda tiene ese poder? ¿Qué líder de cualquier religión falsa tiene este poder? Nadie. Escribe, le dice, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este es el Jesucristo glorificado. Regresemos a Mateo 17. Vamos al 3 ahora. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué fue que ellos dos fueron escogidos específicamente del Antiguo Testamento, siendo que habían otros hombres ahí sobresalientes? ¿Como quién? Abraham, el padre de la fe. ¿Quién más? David, el hombre que caminó conforme ¿qué? El corazón. Elías un día quería quitarse la vida. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios escogió a esos dos nada más y no escogió a Abraham por encima de Elías? ¿O escogió mejor a David, por el cual Jesús estableció su trono y de ese trono Jesús iba a nacer? ¿Se ha preguntado usted o se ha hecho esta pregunta? Una de las respuestas más claras que se puede dar de eso es que Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento. Se lo vamos a explicar. Moisés, ¿qué representa? La ley de Dios. Elías, ¿qué representa en el Antiguo Testamento? Los profetas. Amén. A Moisés fue que se le dio la tabla de la ley, no fue a Abraham. Y Elías marcó la iniciación del periodo de los profetas. Amén. En la tradición, en la historia judía, cuando hablan de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, siempre hablan como o refiriéndose a la ley de Moisés. Amén. Y Elías, como dijimos, fue uno de los que dio la iniciación al periodo de los profetas. Para mí, uno de los líderes más grandes del Antiguo Testamento es Moisés, como quiera. Ya no va a encontrar otro líder más grande en el Antiguo Testamento. Moisés salió aproximadamente con 2 millones de personas de Egipto. ¿Ha visto usted un líder así con esa magnitud de personas? Muchos tal vez se fijan en el error de Moisés, pero hermanos, si nosotros con 3 hijos ya no aguantamos, imagínense salir con 2 millones de rebeldes, 2 millones de chiflados, desobedientes. Bien, mire, esta generación
de Moisés vio los milagros que ni usted ni yo hemos visto, ¿cierto o no? Hermano, esta generación vio caer comida del cielo, maná. Esta generación vio cuando las aguas amargas fueron endulzadas. Vieron cuando enfrente de sus ojos el mar se abrió. Hermanos, por eso Jesús tiene razón de decir: bienaventurados aquellos que sin verme han creído en mí. Mire otras cosas sobresalientes de Moisés para dar por sentado por qué Jesús se apareció con ellos. Antes que Israel tuviera profeta, que en el caso de Elías, que fue el iniciador, ¿quién hacía la labor de profeta? Moisés. ¿Por quién hablaba Dios? Por Moisés. O sea, él hizo la labor, el trabajo de profeta, sin ser profeta. Antes que Israel tuviera ya el oficio oficial de los sacerdotes, ¿quién hacía el papel de sacerdote? Moisés. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés mediaba entre los israelitas y Dios. ¿O no lo hizo? Esa es la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento, mediar entre el hombre. Mas ahora, ¿por qué ya no necesitamos sacerdotes? ¿Qué dice Hebreos? Jesús se ofreció como el sumo, se convirtió como el sumo sacerdote ahora. ¿Por qué? Porque ahora el velo del templo se rasgó. Entonces el oficio del sacerdote terminó. Ya no hay mediador humano entre el hombre y Dios. Ahora el sumo sacerdote que quedó, ¿quién es? Dice la Biblia, Jesús. Por eso los apóstoles dijeron: hay un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo. Pero antes que se oficializase el trabajo o el oficio de sacerdote, Moisés hacía la labor de sacerdote, mediaba entre los israelitas y Dios. Antes de que Israel tuviera reyes, ¿quién hacía el trabajo de rey? Moisés. Amén. Y probablemente el único otro personaje en el Antiguo Testamento que podía pararse en la misma estatura de Moisés sería Elías. Elías usted lo encuentra en la Biblia como un hombre celoso de Dios, ¿cierto o no? Vio un montón de profetas falsos postrándose, mi amado hermano, a ídolos, estatuas. Y él entró un celo en su vida y los retó. Le dijo: los invito a tal lugar, al Monte Carmelo. Y ahí nos vamos a dar cuenta una vez por todas quién es al Dios a quien se tiene que adorar por siempre y para siempre. Si el Dios de ustedes en representación de esa imagen, o el Dios mío que no se ve, pero es espíritu y tiene poder. Se no encuentra en el Antiguo Testamento otro hombre así tan sobresaliente como Moisés que Elías. Y sí dijeron los sacerdotes falsos: aceptamos ese reto, porque ese es el engaño de Satanás en las falsas religiones. Les hace creer que esas estatuas escuchan, les hace creer que esas imágenes tienen poder. Y ellos, como estaban engañados por este mismo espíritu engañador, dijeron: está bien, le entramos. Y se reunieron a la hora ahí en el Monte Carmelo. Y Elías les dice: empiecen ustedes. Y empezaron desde la mañana. Era el atardecer, hermano, y nada.
Y imagino Elías aburrido y cansado. Dice que los vio hasta ensartarse cuchillos, pensando que así sus dioses iban a contestar. Ya cuando vio que le dio toda la oportunidad, cuántas horas de oportunidad les dio, dijo, ahora me toca a mí. Y él no anduvo como mucho cristiano, ¿verdad? Cuando está en grandes problemas quiere ayunar 40 días. Quieren hacer vigilia y desvelarse todas las noches. El genuino hombre de Dios en su cuarto privado se prepara, pero en público no hace shows, no apantalla a nadie. Lo buen orador que es. Él solo dijo estas palabras: Señor, si soy siervo tuyo, que descienda fuego ahora. Y sabe, para que no hubiera duda entre los falsos, él a propósito le chorrió agua al altar. Porque la prueba era que tenía que ser ¿qué? Quemada la leña y el sacrificio. Pero con agua es muy difícil, ¿verdad? Que algo encienda. Y Elías a propósito le echó agua a eso. Trate de encender usted un fuego cuando usted está húmedo, la leña está mojado todo. Pero eso lo hizo Elías. ¿Sabe por qué? Este Dios, el que yo sirvo, no le importa que esté mojado. Es más, esa es la única manera que se va a convencer la gente. Si se enciende así, no vamos a decir que la temperatura, el sol, ¿sí me entiende? Cualquier cosa, los incendios forestales, ¿verdad? En Los Ángeles. Pero así mojado, no les iba a quedar duda. Hermano, y cuando empieza a arder eso, no hay Dios tan grande como Él. No lo hay. No lo hay. De verdad que no hay otro como Dios. Si usted, para los israelitas, no ha habido otro profeta más grande que Elías. Amén. Usted lo lee en el Nuevo Testamento, que para ellos Elías era como el mismo Mesías, por lo sobresaliente que fue. Amén. Entonces nadie más en el Antiguo Testamento representó el Antiguo Testamento como Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías representando ¿a quién? A los profetas. Amén. Y esa puede ser una de las razones por las cuales ellos fueron los dos personajes del Antiguo Testamento que aparecieron con Jesús. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos acá 3 enramadas. En el original no dice enramadas, 3 tabernáculos. Uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Amén. Usted se preguntará por qué a Pedro se le vino esa idea de hacer un tabernáculo, hacer 3 tiendas. Los tabernáculos era como tipo de tienda. Hagamos 3. Esto está bueno acá. ¿Cómo no iba a estar bueno? Estaban viendo por primera vez a Jesús como iba a venir del cielo para la tierra. Hagamos.
Una de las cosas que yo pienso por la cual Pedro pidió eso, si usted se da cuenta en el capítulo anterior, lamentablemente Pedro no discernió los tiempos de Dios. Le decía una y otra vez: voy a morir y voy a ¿qué? A resucitar. Voy a ir a Jerusalén y voy a ser ¿qué? Perseguido. Les acaba de decir Jesús esto y a Pedro ya se le estaba olvidando. ¿Qué quería Jesús? Hacer un tabernáculo para no salir de ahí quedarse. Y Jesús, si usted se da cuenta en los siguientes capítulos, ya le va a tocar el camino de ¿qué? De Getsemaní. ¿De Getsemaní a dónde? Al Gólgota. ¿Y qué quería Pedro ahí otra vez? Detener el plan de Dios. ¿Está escuchando? Al hacer tabernáculo, ¿qué le está diciendo? Pero aquí quedemos, esto está bueno. Olvídate de ir a Jerusalén. Otra vez. Ya se le había ¿qué? Olvidado que Jesús tenía que ir a Jerusalén para que empezara ese camino donde su amor iba a ser revelado por ti como nunca en la vida. ¿Sabe qué lindo es cuando una mujer ve a su esposo bien enfermo, ya lleva días, semanas, hasta meses, y ahí está esa mujer a la orilla de la cabecera? Así veo el amor de Jesús, que en medio de ese sufrimiento y ese dolor, esa mirada de amor, ese corazón de amor no se quitó de ti. Te señaló, te marcó, te atrajo. Un profeta dijo: me sedujiste, Señor, y me convenciste. ¿Qué dijo Jeremías de Dios? Por más que quise dejar de predicar, por más que ya no quería nada de esto, porque cada vez que Jeremías hablaba lo metían al calabozo. Otra vez venía y predicaba y lo ponían amarrado ahí en la afuera del palacio del rey, con un pan y un vaso de agua todos los días, mientras que usted y yo desayuno, almuerzo y cena. Dice: por más que quise dejar de hacer esto, dice Jeremías, por dentro de mí había una llama tan gloriosa que por más que quise dejar todo esto, no pude. Esa es la pasión de Dios en nuestra vida. Por más que te invitaron a ti hoy para ir a otro lado, el Espíritu de Dios, al cual tú escuchas, con el cual tú te diriges, tú preferiste mejor, porque sabes que adentro de ti el Espíritu de Dios te anhela celosamente, porque quiere lo mejor para tu vida. Bendito sea Dios. Otra de las razones por las cuales puedo pensar, por la cual Pedro pidió hacer 3 tabernáculos, era porque, según la escatología bíblica, en ese tiempo en Israel, mi amado hermano, estaban en el mes israelí que le llaman Tishri, que es el mes de octubre para nosotros. Y durante ese mes los israelitas celebran esa gran fiesta muy conocida por muchos, la fiesta de los tabernáculos. Amén. Es un periodo de 7 días donde todos los judíos acampan y cada quien hace su propio tabernáculo, su propia tienda. Amén. Es una fiesta. ¿Qué simboliza esta fiesta? Es un recuerdo cuando los israelitas anduvieron en el desierto en tiendas. Es como un recordatorio, un memorial. Recordar cómo Dios los trajo en tiendas, en tiendas, en tiendas en el desierto, hasta que les entregó y les dio la tierra prometida, porque Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta.
Entonces, probablemente eso tenía Pedro en mente. Allá están celebrando la fiesta de los tabernáculos y nosotros aquí estando con Jesús. Ay, ¿por qué no hacemos nuestra propia también nosotros? No se quería quedar atrás. Amén. Pero ese no era el plan del Señor. Vamos al versículo 5. Mientras él aún hablaba, oh, esto es lo glorioso, hermanos. Mientras él aún hablaba. ¿Quién hablaba ahí? Pedro. Él estaba hablando. Hagamos, ¿qué? La enramada. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Prácticamente, mira, si dice que mientras Pedro aún hablaba, ¿qué significa? Dios interrumpió lo que Pedro estaba diciendo porque no era conforme el plan y la voluntad de Dios. Lo interrumpió Dios. Eso no es el propósito de esto. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Otra de las razones por las cuales yo creo que Dios trajo a tres ahí en el monte. Si usted lee las escrituras desde el Antiguo Testamento, para que algo fuese un testimonio, tenían que haber 2 o 3 testigos, mínimo 2 a 3 ¿qué? Testigos. Entonces, para Dios Padre testificar que Jesús era su Hijo amado, ¿cuántos habían ahí? 3 testigos. 3 testigos. Y apareció, bueno, esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Luego, y apareció una voz entre la nube, diciendo: este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Era peculiar de Dios aparecerse en una nube. ¿En qué se fue Cristo para el cielo? En una nube. Cuando Dios llama a Israel de Egipto para la tierra prometida, ¿qué apareció sobre las cabezas de los israelitas? Un pilar, una columna de ¿qué? De nube. Si quiere anotarlo, ahí está en Éxodo 13:21, Números 9:17, Deuteronomios 1:33. Una columna de ¿qué? De nube. De nube, no humo. De nube. Eso es lo que dice el original. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 14, verso 14. Apocalipsis 14:14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿Quién es este? Jesús. Que tenía en la cabeza una corona de espinas. Oh, no, ya no es de espinas. ¿Una corona de qué? De oro. Y en la mano una hoz aguda. ¿Sabe qué significa la hoz aguda, verdad? La hoz en los tiempos de agricultura, ¿para qué se usaba? En el tiempo de la cosecha. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús ahí? I'm ready. Estoy listo. Estoy listo. Representa 2 cosas la hoz ahí. Representa la cosecha, pero también representa juicio. ¿Está escuchando? Porque la hoz limpia. Entonces Dios, para limpiar, tiene que enjuiciar. Amén. Dios, para escoger, tiene que establecer juicio. ¿Cómo vas a saber quién es de Él y quién es no? A través del juicio. Eso representa la hoz. Cosecha, pero también
juicio. Y aparece en una nube, ¿qué? Blanca. Y sobre la nube, ahí está ¿quién? Jesús. Ahí está el Señor. Vamos a ver las palabras que dice el Padre Celestial en Mateo 17, 5. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo ¿qué? En otras palabras, aquí el Padre Celestial está declarando su aprobación con todo lo que Jesucristo hace y dijo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo ¿qué? Complacencia. Todo lo que Él dice, todo lo que Él hace, yo lo apruebo. ¿Por qué? Porque Él no hace algo que yo no esté de acuerdo. Los dos estamos en completo acuerdo. ¿Quiere un ejemplo? Los que están casados, usted y su esposo, o su esposa y usted. ¿Por qué se quedó callado? Usted no hace algo si no los dos están de acuerdo, ¿verdad que no? Yo no hago algo por mi propia cuenta si no cuento con mi esposa. Si no la tomo en cuenta, la comida no me va a saber bien en el siguiente tiempo. Amén. Y los abrazos no van a saber el mismo sabor, porque estoy haciendo algo con mi propia ¿qué? Cuenta. Soy la cabeza, soy la autoridad. Pero ¿qué me ordena Dios? Amar a mi esposa. Si yo la amo, yo voy a contar con ella. ¿A poco cuando se casaron usted no contó con ella? O usted le dijo a su novia: mira, ya te compré el vestido con el que te vas a casar. Yo no conozco ningún novio que haya escogido para la mujer el vestido. Mi amor, pero déjame ir a verlo. No, usted no necesita. Yo soy el hombre y yo ya sé qué es lo que a usted le queda. Yo le aseguro que esa mujer no se casa con ese hombre. Yo menos. Porque desde que entró le está diciendo que no la ama. Que si la ama va a contar con usted. ¿Está escuchando? Así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jamás han estado en desacuerdo. Y aquí lo confirma una vez más. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo ¿qué? Complacencia. Jesús lo confirma, dice: todo lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino por mi Padre que está en los cielos. Imagínense si se solucionarían tantos problemas familiares. Tanto egoísmo, tanto orgullo. Yo. En la última enseñanza Dios nos enseñó, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz y seguir aquí a Jesús. Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo en perfecta comunión y acuerdo con la voluntad del Padre Celestial. Se lo voy a comprobar. Juan 5:19. No voy a leer todos los versos porque son muchos. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Está claro? Muy clarito. 8:29 también de Juan.
porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Te das cuenta? Jamás el diablo tratará de dividirlos. ¿Por qué? Porque en ellos ya hay un acuerdo. Que tenga oídos para oír. Muy difícil el diablo meta división entre mi esposa y mí y yo. ¿Por qué razón? Porque en todas las decisiones que tomamos nos aseguramos estar en común acuerdo. Cordón de 3 dobleces, ¿qué dice? Nadie lo puede romper. Pero si usted desde que empieza una relación de noviazgo ya empiezan con diferencias, ¿está escuchando? No va a funcionar. Si cada quien empieza exigiendo lo suyo, no va a funcionar. Amén. Es por eso que hoy, de todos los matrimonios nuevos que se casan, más del 50% fracasan. Número 1, tienen todo listo, pero lo que menos tienen listo es la palabra de Dios en sus vidas. ¿Me escucha? Tienen casa, tienen carro, tienen la cuenta de banco lista, pero lo que menos tienen es la palabra de Dios en su vida. Con todo y casa van a ir a la bancarrota familiar y consecuente bancarrota económica. ¿Me explico? La casa que Dios nos dio fue producto de una bancarrota familiar. Terminaron vendiendo. Qué triste. Por no estar en común, ¿qué? Acuerdo. Usted séale sincero a esa novia. Si usted tiene planes de regresarse a su país, dígaselo. ¿Sí me entiende? Y si ella está de acuerdo en seguirlo hasta donde quiera, gloria a Dios. Pero sean sinceros. De antemano. ¿Me explico? Para que siempre estén en el mismo ¿qué? Acuerdo. En serio. Dios y el Padre siempre están de acuerdo. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Amén. Vamos a capítulo 12 de Juan, 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Estamos de acuerdo? Regresamos a Mateo 17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Es como que Jesús estuviera diciendo: escuchen, 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 especialmente tú, Pedro. Presta atención a lo que Él dice. ¿Está escuchando? A Pedro a la vuelta de la esquina se le olvidaba lo que Jesús le había dicho. Dijo: voy a ir a Jerusalén, y ahora Pedro está pidiendo ¿qué? Hacer 3 enramadas. Ahora viene Dios Padre y les confirma una vez más delante de todos ellos: a Jesús ustedes deben ¿qué? Escuchar. Es como que si el Padre después de eso les estuviera diciendo, fuera de cámaras, fuera de micrófono: si Él les dice que va a ir a Jerusalén, así va a ser. Créale. ¿Está escuchando?
Si Él les dice que va a ser levantado de los muertos al tercer día, créanle, escúchenle. ¿Está escuchando? Si Él les dice que va a regresar en gran gloria, créanle, así va a ser. Si Él dice que va a preparar una morada para usted y para mí, porque esa morada donde usted vive ahora va a ser quemada por el fuego, créale, 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 óigale, óigale, óigale. Y al oír esto que dice, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Sabe? Eso que sucedió con los discípulos acá, que se postraron, es típico cuando un hombre, un ser humano, estaba ante la presencia de Dios. Amén. ¿Se recuerda Isaías 6:5? No lo voy a leer. ¿Qué sucedió ahí cuando Isaías vio la gloria del Señor, vio a Dios sentado en su trono? ¿Qué dijo Isaías? Ay, Señor mío, hoy sí soy un hombre muerto, porque vieron mis ojos tu gloria. Y he aquí yo soy ¿qué? Un pecador, un hombre impuro de labios. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué dice? Huyeron de su presencia. ¿Qué pasó aquí con los discípulos? Tuvieron gran temor, gran miedo y se postraron mejor. ¿Qué pasó con Daniel? Capítulo 8, verso 15. Daniel dice que se quedó aterrado cuando vio la visión. Amén. Estando en la presencia, viendo la presencia de esa visión gloriosa del Señor. ¿No pasó eso también con Juan? Vamos a leer rápidamente Apocalipsis 1, verso 17. Voy a empezar el 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Era típico cuando un hombre natural como usted y yo miraban algo sobrenatural. ¿Está escuchando? Imagínese si usted a las 2 de la mañana, cuando alguien toca la puerta, de repente usted siente algo estremecedor en su cuerpo. Imagínese ver a Jesús con ese rostro, dice, resplandeciente como el sol, más que el sol del mediodía. Ambas reacciones casi son las mismas, ¿verdad? Daniel dice se quedó sin fuerza. En el caso de Isaías dice que como muerto, desmayado. Isaías, Daniel, de la misma manera. Juan dice caí como ¿qué? Como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí. Wow. Glorioso la experiencia que tuvieron estos 3 hombres. Dice, verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis.
Esto contrarresta lo que muchos han dicho, ¿verdad? La unción de Dios los tocó. No se trata de eso, mi hermano. ¿Está escuchando? Tiene nada que ver con eso. Si hubiera sido eso, Jesús los deja ahí. Ellos se quedaron sin fuerzas porque, amados hermanos, es demasiado para un ser humano ver tanta gloria como esa. Es demasiado. Y necesita la fortaleza de Dios. Usted ve a Daniel, dice que Dios lo tocó también y le dio fuerzas. A Isaías le pasa un carbón encendido en sus labios. A los discípulos también dice que los tocó, ¿verdad? Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no que temáis. No dijo Jesús que se paren y se tiren otra vez. Párenlos y tírenlos otra vez. Muchos evangelistas hacen eso hoy, ¿verdad? Qué desorden. Grande desorden. Hermano, Dios no está interesado ni ha estado interesado de darle éxtasis corporales a usted. Dios está interesado a que un hombre y una mujer, escuche bien, le reconozca cada minuto de su vida en espíritu y en verdad. Eso es lo que Jesús anda buscando. No gente buscando un éxtasis en su cuerpo. Jesús anda buscando adoradores. Cuando dice adoradores no dice cantores, no dice músicos. Adoradores, no importa dónde usted lo lea, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es lo mismo. Un hombre y una mujer que camina por la fe, creyendo que donde quiera que está, ahí está Dios, y por lo tanto donde vaya va a honrar a Dios, va a respetar a Dios, va a obedecer a Dios, va a ser fiel a Dios. Esos son los adoradores. ¿Y le adorarán de qué manera? Dice. ¿Sabe qué significa en espíritu? Que no necesita absolutamente nada de tu carne, de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque esta carne, este cuerpo, estos ojos son traicioneros. Va a haber un momento que no vas a sentir nada, entonces ¿qué? Vas a pensar que Dios no está ahí. Y solo por el Espíritu es que tú y yo podemos concebir las cosas de Dios. Es por eso que solo un Job, en todo eso que le pasó y le sucedió, solo un Job espiritual pudo entender que aunque ya no tenía 10 hijos, ya no tenía riquezas, él por el Espíritu sabía que Dios todavía estaba con él. Y si él estaba con él, eso era todo lo que a él le bastaba. Pero hombres cristianos y mujeres cristianas que andan buscando un éxtasis, quiere decir que si les pasa lo que les pasó lo de Job, se van a querer suicidar. O van a llegar a pensar que Dios ya no está con ellos. Solo el hombre espiritual, la mujer espiritual, que ha aprendido a adorar a Dios genuinamente, son los hombres y mujeres que abren las puertas de los cielos. En espíritu y en verdad. Porque todo lo de Dios no es cuento ni mentira. O sea, si yo voy a ser fiel a Dios, es porque creo en la verdad de Dios, que Él es fiel. Y si Él es fiel, quiere que yo sea fiel. En espíritu significa no me dejo llevar por mi alrededor. No me dejo llevar por mis circunstancias. Hoy vine cansado, hoy vine un poco triste porque se me murió alguien. Déjeme decirle, en el momento que ya está en la casa de Dios, en el momento que usted va en su carro, en el momento que le dieron esa mala noticia, aunque se la acaban de dar, ahí donde usted es probado, ahí donde usted decide si sucumbir en la carne o vivir en el espíritu. Por eso el mandamiento para la iglesia cristiana, ¿cuál es?
Andad en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Y eso significa caminar siempre consciente de Dios y de todo lo que es Dios. Esa noticia puede ser grande y grave para mí, pero el hombre espiritual va a decir: Dios, tú eres el único soberano que sabe lo mejor. Y si lo mejor para ti era que te llevaras a mi hijo, yo no voy a dejar de alabarte, glorificarte y serte fiel. Yo no voy a dejar de obedecerte. ¿Qué quería el diablo que hiciera Job? Que se suicidara, ¿verdad? Su esposa le pidió: mira, mátate, y se acabó todo. Job dijo: no, mientras en mi espíritu yo reconozca que hay un redentor que vive, ese redentor, dijo Job, tiene el poder para levantarme aún de los muertos. Yo me imagino cuando Job dijo estas palabras, los ojos de Dios se le abrieron tanto y dijo: oh, le tengo que resucitar sus hijos. Oh, porque si hay alguien que le puede creer en esos momentos, sabe que Dios está cansado de ver tanta gente sentimental. Sentimental que tiene que ver un gran grupo para poder alabar a Dios con todo su corazón. Gente carnal, diría yo. Gente que en un concierto con miles de personas ahí están saltando y danzando, pero cuando llegan a su cuarto y ven todos sus problemas, ahí no alaban a Dios de la misma manera. Recuerdo una vez que iba de Salvador para Nicaragua a una campaña, y estando en el hospedaje de El Salvador me agarró una fiebre de repente. No sé a cuántos de ustedes de repente les viene una fiebre, pero así de repente. Y empecé a perder todo anhelo, todo deseo, toda fuerza. Me quedé bien débil. Me quedé sin fuerzas. Tenía el celular en mi mano para llamar a Nicaragua y decir: no puedo llegar allá, me siento muy mal. Ese momento entro en mi espíritu, se oye esa voz: así como anoche me adorabas, quiero que me adores aquí. Adórame. Como pude, me levanté de la cama y arrodillado con mis manos levantadas dije: Señor, es cierto, tú sigues siendo Dios aún en esta enfermedad. Qué egoísta soy, porque solo busco adorarte cuando todo está bien. Y ahora quiero hacer ahora que estoy enfermo, quiero hacer un altar para mi enfermedad. Quiero hacer de mi enfermedad una estatua y hacer de mi enfermedad el centro de mi vida, siendo que tú eres el centro de mi vida. Perdóname, Señor, por no haberte honrado, siendo que tuya es la honra por siempre y para siempre. Y vinieron cantos a mi vida de reconocimiento a Dios. Y cuando menos sentí, mi cuerpo empezó a sentir más fuerza y más fuerza y más fuerza. De repente empecé a sudar y a sudar, a sudar, y después del sudor, hermano, vino una temperatura tan sabrosa que cuando menos sentí ya estaba 100% sano. Eso es lo que hicieron los discípulos, se postraron, cayeron en su rostro
Eso tiene dos significados: reconocer a Dios, pero también reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Cuando Isaías vio la gloria, que dijo: ay de mí, pobre pecador. Pedro, cuando se manifestó Dios con el poder allá en el mar, ¿se recuerda qué dijo? Se metió otra vez y dijo: aléjate, Señor, porque no soy digno, yo soy un pecador. Soy un pecador. Solo cuando vienes ante el Señor con esa pobreza de espíritu, vas a poder encontrar los misterios y las riquezas de su gloria. Solo cuando vienes ante el Señor con esa mansedumbre, vas a poder empezar a experimentar en tu vida cómo Dios exalta a esos. Dios mío, no hay cosa más hermosa que estar en tu presencia. Hoy entendemos lo que el salmista entendía. Ese hombre pasaba horas y horas en tu presencia. Ese hombre en la madrugada te estaba buscando. En todo tiempo te anhelaba. Ese era el secreto de su vida. Un genuino adorador. Un corazón que, a pesar de las circunstancias, puede confiar en su Señor. Este hombre David, que peleó muchas batallas, pero nunca le puso atención el tamaño de las batallas, ni lo recio de las batallas. Su atención era para aquel que está en el cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, decía. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay otro como Dios. Dios mío, santifica y purifica, limpia y libera en esta noche, en este día, en esta tarde. Padre celestial, lava con tu sangre, Señor, y sean perdonados todos los pecados de aquellos que vienen asincerados, humillados delante de ti, oh Dios. Tenemos palabras como darte gracias por esta bendición que nos ha dado, tan gloriosa, tan hermosa. Gracias por cada varón, cada dama, cada joven, señorita, que está procurando, Señor, serte fiel. Oh Dios mío, a ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén.